Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a estar tratando sobre el cómo dar en nuestra iglesia, en nuestras comunidades de fe, específicamente sobre diezmos y ofrenda, ya que es el tema que viene a colación. Hay dos posturas. Hay una postura que dice que el diezmo o las ofrendas específicamente son del antiguo pacto, por lo cual no hay que dar en la iglesia o en el Nuevo Testamentario. La otra parte que sostiene que el diezmo sí es vigencia hasta el día de hoy, porque es antimosaico, o sea, es premosaico, es del tiempo de Abraham, ¿ya? Entonces, por consiguiente, es antes de la ley y perdura, pasó la ley y sigue hasta el tiempo de hoy. Por eso que se tiene que continuar con esta práctica, ¿ya? Que es del diezmar, ¿ya? Y siempre ha habido la controversia que causa la inquietud, no es para entregar más a la iglesia, siempre la controversia se genera para dar menos dentro de nuestras comunidades de fe. Pero algo que sí tenemos que tener en claro es que la iglesia se tiene que sostener y siempre tenemos que dar, y eso ha sido desde el principio hasta la fecha, ¿ya? Y vamos a partir leyendo como texto para que lo tengamos en esta primera parte bien claro, que es Santiago 2:10. Amén. Así que si me van acompañando, y cualquier duda, cualquier pregunta la vamos a tener después que terminemos este tiempo, ya para poder ir avanzando. O la traen por escrito la próxima semana o me la mandan por interno. Amén. Entonces vamos a ir a Santiago 2:10 para tener eso presente para ir comenzando. Amén. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Lo leo nuevamente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. O sea, acá Santiago no lo está haciendo separado, sino que está diciendo que cualquiera que tomara algunos puntos de la ley o viviera a través de la ley y faltara en uno, se hace culpable del paquete completo, o sea, de toda la ley, ¿ya? Y el texto que todos conocemos, ¿cierto? Y que siempre nos citan en la iglesia, que es muy conocido, y que incluso yo me acuerdo en una congregación teníamos un sobre que tenía este texto afuera, que es el muy conocidísimo Malaquías 3:10 o Malaquías 3:8, que vamos a leer. ¿Les parece si vamos a Malaquías? Malaquías 3:8, vamos a leer hasta el 3. ¿Ya? Vamos a leer 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y sigue posteriormente diciendo: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Posteriormente dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta ahí vamos a dejar este texto. Amén. Este es el texto base, como generalmente se nos cita, para decirnos que el diezmo, ¿cierto?, es una obligación, o tenemos que darlo. He estado en congregaciones donde también, y he pasado donde se nos habla que viene esta maldición si nosotros no aportamos, no damos este 10%, ¿cierto?, a la iglesia. Y dentro de mucho tiempo hubieron unos puntos que siempre me causaron ruido en mi cabeza. Y si este fue uno de aquellos, porque desde un tiempo muy largo siempre estuve no entendiendo mucho a este Dios que por no darme maldijera. Eso era algo que me pasó a mí de forma personal y no lo entendía, y me citaban este texto, y me lo citaban. ¿Y por qué venía el tema de la maldición? ¿Ya? Entonces tenemos dos grupos y dos posturas.
dentro de muchas, y que es los que están bajo la ley o que están parte de ella, y la parte que es del pacto abrahámico, que es premosaico. Amén. Vamos a ir entonces, vamos a dividir este segmento en el antiguo pacto. Ya nos vamos a enfocar, vamos a partir desde el principio para ir desilvanando y que nos quede claro cómo y de dónde viene el tema del diezmo y cómo se diezmaba en el antiguo pacto. Y después vamos a tocar en el mismo tema en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Vamos a ir a Génesis 15, 17. Vamos a ir al comienzo, el pacto de Dios con Abraham. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir al primer libro de la Biblia. Génesis 15, 17. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto. ¿Qué es lo que hizo Jehová? Un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, la tierra de los judíos y todos aquellos que terminan en Eo y Evo. Y conocemos aquella historia, ¿cierto? Y podemos ver que es el pacto que Dios hizo con Abraham. Ojo, hizo Dios un pacto con Dios. ¿Quién fue el que hizo el pacto? ¿Fue Abraham hizo el pacto con Dios o Dios hizo un pacto con Abraham? Fue Dios hizo un pacto. Cabe aclarar que el hombre no está capacitado por ninguna forma de hacer pactos con Dios, ¿ya? Porque el pacto se hace de uno de más a menos, y nosotros en sí tenemos algo que ofrecer a Dios. Dios es más elevado que nosotros en todo sentido, en todos los aspectos. Amén. Este pacto lo hace Dios con el hombre. Este pacto lo hizo Dios con Abraham. Amén. Vamos a Génesis 14, 17, un poquito más adelante. Génesis 14, 17. Acá vamos a entrar también a otro texto donde nos habla también del diezmo. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que en él estaban, salió el rey de Sodoma y a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Selem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas que toma. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo he enriquecido a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Ener, Escol, Manre, los cuales tomaré su parte. Amén. Entonces aquí tenemos parte de lo que es donde va comenzando el tema de los diezmos. El pacto de Dios con Abraham. Y vemos la primera vez en la Biblia que hablamos y citamos la palabra diezmo. Antes de este capítulo no se mencionó la parte diezmo. Ya estamos en la primera parte que se cita el tema de los diezmos. Amén. Y para poner un poquito el texto en su contexto, vamos a ir a Hebreos 7, del 1 al 6. Vamos a pasarnos al otro lado de la Biblia.
Hebreos 7, del 1 al 6. Porque este Melquisedec, rey de Selem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y los bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Selem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de, ¿qué es lo que es? Del botín. ¿De qué más dio el diezmo? Del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos hubieran salido desde los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Amén. Entonces acá podemos ver que Abraham diezmó ¿de qué lo que? De lo que había sacado del botín. O sea, diezmar, Abraham sí diezmó. Diezmó primeramente en gratitud. Amén. Acá vemos que Dios no le está pidiendo a Abraham los diezmos, ¿cierto? ¿Le está pidiendo una décima parte de algo? Nada. Abraham, porque tenía amor, porque Abraham tenía gratitud, le ofreció diezmo a este sacerdote, que es una figura, ¿cierto?, de Cristo, sin genealogía, era rey y sacerdote a la vez, ¿cierto? Hebreos dice que no tiene principio y no tiene fin, ¿cierto? Haciendo una figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero este patriarca, este Abraham, ofrendó, sí, diezmó, pero ¿de qué diezmó Abraham? ¿Diezmó de todo lo que él tenía? Acá el libro de Hebreos dice que diezmó de lo que había recibido de esa guerra. O sea, fue a la guerra, rescató, ¿cierto?, a su sobrino, ¿cierto? Y en ese tiempo sacaban de las ciudades que conquistaban, sacaban su pan, ¿cierto? Abraham dijo, no, ¿cierto? Yo voy a entregar esta décima parte de todo el botín a este sacerdote. En los 14 capítulos que continúan hablando de Abraham, no se menciona jamás, nunca más, que Abraham siguió haciendo esta práctica, ¿cierto? Diezmando, no se menciona más. O sea, este es el capítulo que se menciona que Abraham diezmó. Punto final. No se menciona más. En todos los 14 capítulos que continúan, es solamente aquello. Y el diezmo de Abraham fue por gratitud. Y fue del botín que él había recibido. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Ya. Vamos a seguir. Lo que Dios a Abraham fue voluntario, fue por gratitud. El diezmo en el día de hoy es una obligación, ¿cierto? En la mayoría, casi prácticamente en el 90% de las iglesias, el diezmo es una obligación. En muchos lugares, diezmar también es regular, ¿cierto? En la iglesia el diezmo es mensualmente, ¿cierto? O otras iglesias lo hacen semanalmente, ¿cierto? Y tiene una continuidad. En este capítulo que acabamos de leer, solamente es eso, no hay una continuidad. La Escritura no nos dice que Abraham siguió diezmando, ¿cierto? Solamente nos habla que Abraham diezmó en esa ocasión, ¿cierto? Y dio del botín. Amén. Entonces el diezmo fue de un botín, de algo que había sido inesperado para Abraham, de algo que no había tenido. Es cierto, hoy día nosotros, los que se diezma de nuestro trabajo, que vamos a trabajar, ¿cierto? Y de la décima parte sacamos a Abraham, lo suyo quedó ahí, él diezmó de esa décima parte de este botín. ¿Ya? Amén. Tenemos a Abraham. Pasamos a Génesis 28:20.
Vamos a hablar del otro diezmo que se nos cita muchas veces, y esta parte, la iglesia de la prosperidad, generalmente para hacer pacto, lo cita mucho. Génesis 28, 20. Nos vamos a ir nuevamente al principio. Génesis 28, 20. 20. Acá estamos hablando de Jacob. Jacob, ¿ya? Vamos a tomar del 19. 19, dije 28, 20. Acá. Vamos a tomar del 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob, ¿qué es lo que? Una promesa, voto. Voto, eso fue lo que hizo Jacob. Voto. ¿Quién hizo acá? El primero que movió fue Jacob, no fue Dios, ¿cierto? Fue Jacob, tomó la iniciativa. Dice, hizo Jacob voto. Eso fue lo que hizo Jacob, voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me resguardare en este viaje en el que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y si esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De qué es lo que va a apartar Jacob para Dios? De todo lo que me diere. Pero se dieron cuenta de esta condicionante que hace Jacob para con Dios. ¿La pudieron percibir? Sí, Exactamente. ¿Hay una condicionante de Dios? No, el que está haciendo el voto es Jacob. Jacob le está diciendo, ya está bien. Si tú me guardas en mi viaje, ¿cierto? Si tú me dieses pan, si tú me das, yo entonces serás mi Dios. Entonces cabe preguntarse, Dios, entonces antes de aquello no era el Dios de Jacob. Porque él dice, entonces serás mi Dios. Entonces, si tú me das, entonces te bendeciré, entonces te entregaré los diezmos. Pero ¿qué hubiese pasado si Dios no lo bendice? Ahora, ¿por qué Dios sí bendijo a Jacob? Porque Jacob también tuvo muchos bienes. Fue un Farcas de la época, ¿cierto? Fue un millonario, tenía muchos recursos, o sea, wow, tenía muchas posesiones. Pero ¿por qué Dios bendijo entonces a Jacob? ¿Fue a causa de este voto? Fue a causa de la promesa hacia Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Fue Dios que él iba a ser bendito él, todas sus generaciones, ¿cierto? Toda la tierra, su familia. Entonces Dios, en respuesta a ese pacto, a esa promesa a Abraham, fue bendecido Jacob, pero no a raíz de este voto. Tenemos la segunda parte donde nos habla de diezmo. Y este es un diezmo de Jacob condicionado. ¿Se dan cuenta de la diferencia que podemos ver entre Abraham y Jacob? En el diezmo, primero un diezmo que se da por amor, sí, de un botín. Y el segundo es una 10ª parte condicionada de todo, pero condicionada. ¿Cierto? Eso, se estamos viendo un diezmo por interés. O sea, si tú me das, yo te doy. ¿Cierto? Es similar a los pactos que se llama pacto hoy día, que llaman, ¿cierto? Ya, tú ofrenda tanto y tu familia será salva. Si ofrendas 10.000, si ofrendas 100.000, vas a recuperar tu salud. Y empezamos a manipular, ¿cierto? Eso a través de las escrituras. Amén. Entonces tenemos estos dos pasajes que nos hablan de diezmo. Si nosotros vemos más adelante, tampoco vamos a encontrar que se habla de diezmo a Jacob. Y no vamos a encontrar que Jacob siguió diezmando. Entonces tampoco está la práctica del diezmo continuo o permanente. Tampoco fue así. Amén. Vamos a ir entonces a la otra parte en el Antiguo Testamento en donde se habla de diezmo. Vamos a ir el diezmo de Jacob y ya vamos a ir avanzando. El diezmo mosaico.
Amén. Que sí los conocemos porque fue el que estuvo instaurado ahí hasta Jesucristo, quien sin duda alguna cumplió con aquello. Vamos a ver qué dice primeramente Pablo al respecto de la ley. Ya, 2 Corintios 3:5. Segunda de Corintios 3, del 5 al 9. ¿Amén? ¿Lo tienen? Sí. Ya. De Corintios, del 5 al 9. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de la justificación. Amén. Y voy a seguir leyendo más adelante, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, se está refiriendo a la ley, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que iba a ser abolido? ¿De qué es lo que está hablando? Está hablando de... Sí, está hablando de la ley, está hablando de la perfección del nuevo pacto. Jesucristo nos dio un nuevo pacto. ¿Se acuerdan la Santa Cena? ¿Qué hizo? Un nuevo pacto. Amén. Y sabemos que lo que es el antiguo pacto fue sombra. La ley fue sombra para lo que había de ser. Amén. Para lo que había de ser. Entonces esa es la visión que nos da el apóstol de la ley. Está diciendo que va a venir algo mejor. Algo mejor que es el nuevo pacto. Y esto está por caducar. Está por ser abolida. ¿Quién dice eso? ¿Lo dice el hermano fulano de tal iglesia? ¿Lo dice el pastor Rodrigo? No, lo dice la palabra de Dios, que va a ser abolido, algo que está a punto de caducar. Es lo mismo, hoy día estamos como chilenos a puertas de una nueva constitución, ¿cierto? Hay una postura que dice, no hay por qué rechazar la antigua, sino que tomamos lo bueno de la antigua para hacer algo mejor, ¿cierto? ¿Está toda mala? Sin duda que no, pero algunos dicen, sí, pero tomemos lo bueno y hagamos algo mejor. Amén. Entonces, ¿qué? ¿No vamos a cumplir la ley de Dios? ¿La ley de Moisés? Entonces seguiremos matando, robaremos, ¿cierto? Porque haremos eso entonces. De ninguna manera. Sino que el escenario que nos pone Jesucristo es totalmente diferente. Si alguien te pega y te da un golpe, ¿qué dijo Jesús? Ojo por ojo, diente por diente, que era la ¿cierto? Si tú me das una mejilla, si te saco los dientes, te pego otro cachuchazo y te saco yo los dientes, ojo por ojo, diente por diente. No. Si alguien te da una mejilla, ¿qué dijo Cristo? Entonces ponle la otra. La subió la ley. ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces amaré? ¿O cuántas veces perdonaré? Perdón. Uno llegó, ¿cierto? Y dijo, no, Jesús, yo 7 veces, ¿cierto? Jesucristo, ¿qué le dijo? No, 70 veces 7. ¡Wow! Tremendo. Si alguno te pide la capa, entonces dale toda tu vestimenta y subió la medida. ¿Entiendes? Porque el principio está.
El principio de dar, mi hermano, tenemos que tener claro que siempre va a estar el principio de dar, pero estamos a puertas de un nuevo pacto donde todo cambiará. En la Santa Cena o en la Cena del Señor cambió todo, 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 todo. Haced esto en memoria de mí. ¡Wow! ¿Y antes en memoria de qué lo hacían? ¿Qué recordaban antes de la Santa Cena? Porque era el tiempo de la Pascua, recordando, ¿cierto?, la salida de Egipto. Ahora Jesucristo le está diciendo, este es un nuevo pacto, o sea, haciendo esto en memoria de mí, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo. Hay algo nuevo que se viene, mis hermanos. Hay que dar, sí, hay que dar, hermanos, pero estamos a puertas de algo nuevo, de algo superior. Y es como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que actuar. ¿Cómo nosotros vamos a dar? ¿Hay que dar a la iglesia? Por supuesto, claro que sí. Hay que seguir dando, pero ¿de qué forma damos hoy en día? Muchos se nos han preguntado a nosotros por qué estamos tocando este tema. Porque ¿de qué manera nosotros nos estamos sustentando? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Cierto? Me dijeron, no, es que ustedes tienen que pedir diezmo, porque nosotros hemos pedido diezmo acá. ¿Se han dado cuenta? No lo hemos hecho. Pero tenemos que tener respuesta a por qué no lo estamos haciendo. ¿Cierto? Y entonces nos están recibiendo. Sí, estamos recibiendo. ¿Cierto? Hermanos, acá en nuestra iglesia sí han diezmado. Y le podemos decir, hermano, no diezme tampoco, mi hermano. ¿Cierto? O le podemos decir, da el 10, no, o da el 9 o el 20, porque va a cambiar. Va a cambiar el tema. Y vamos a ver por qué. Va a ir cambiando. Y esto es, mi hermano, glorioso, es hermosísimo, mi hermana, la forma en que Jesucristo lo plantea, como Jesucristo no nos impone algo, pero lo pone acá dentro de nuestro corazón. Entonces, mi hermano, lo que viene es glorioso, es hermosísimo. Amén. Entonces tenemos otro tipo de diezmo. Amén. En el antiguo pacto tenemos el de Abraham, ¿cierto? Tenemos el de Jacob y ahora ya tenemos un diezmo que es por ley. Pero esta ley que está a punto en el tiempo de Jesucristo de abolir. Y lo dice la Escritura. Amén. Como estamos en el tiempo, ya estamos terminando. ¿Ya? Vamos a dejar para la otra en España para seguir la segunda parte. ¿Ya? Así que vamos a ir con calmita. ¿Ya? Los diezmos en el Antiguo Testamento. Ya tenemos el diezmo abrahámico, el diezmo de Jacob y el diezmo a través de la ley. Amén. Y dentro de este 10 de los diezmos a través del pacto, lo vamos a ver 4 tipos de forma que se diezmaba a través de la ley. 4 tipos. Vamos a ver el Meser Cherí, Meser Haní y los diezmos de los diezmos. Amén. Los 4 tipos de diezmos. Vamos a ir a Números 18-23. Si ustedes lo encuentran más rápido que yo, mi hermano, se los agradezco. Aunque yo los tengo separados acá, pero la letra mía está chiquitita. Wow. ¿Tenemos la NBI si nosotros? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Dice, por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. 18-23. 18, Sí. Ya. Después el 24 horas de los días. Sí, ya, dele entonces. ¿dónde queremos repetir? El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, porque yo les he dado como herencia los diezmos de los israelitas, que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Amén. Tenemos que Dios apartó dentro de todo su pueblo una tribu, ¿cierto? Que era la tribu de Leví. El pueblo, en general, las otras tribus estaban encargadas de sustentar a esta tribu, ¿cierto? Porque ella estará encargada de todo lo que es el templo. Amén. Pero las otras tribus tenían que diezmar, ¿cierto? Y entregarle esa parte por ley. Por ley. Era una ley, o sea, no se podían hacer los locos. Amén. Era por ley. ¿Ya? El otro diezmo, ese es el diezmo Meser Rishon. Diezmo Meser Sheri. En Deuteronomio 14-22. Vamos a ir a Deuteronomio. Ya, mi hermana. Cada año sin falta
apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. ¿Sí? ¿Sí? En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Los harás en el lugar en donde él... Ay, me perdí. Lo harás en el lugar donde él decida habitar. Amén. Así aprenderás a temer siempre a Dios, al Señor tu Dios. ¿Me entiendes? ¿Vieron la particularidad de este otro tipo de diezmo? Este otro de diezmo, las personas iban a tomar la 10ª parte, ¿cierto?, de todo lo que tenían y lo iban a... ¿Qué dice ahí? Consumir a comer. ¿Quién? Exacto. ¿Quién lo iba a comer? Ellos. Ellos mismos. Tenemos el segundo, ¿cierto? El primero era todo para los levitas. El segundo era de comunión, se juntaban todos, ¿cierto? Y traían toda una... En la presencia del Señor. En la presencia justamente del Señor. ¿Qué lo comían? Ellos mismos. Ellos mismos. Y era una vez al año. Ajá. Sí. ¿Entienden? Ya, pasamos al tercer diezmo. Mercer Hani, Deuteronomio 14, está ahí mismo, 14, 28. Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Amén. Pero no, sigue adelante, porque es lo importante. Sí, así los levitas que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros y los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades, podrán comer y quedarán satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Amén. Tenemos esta cuarta forma de diezmar y que acá también hay una diferencia. Cada 3 años se iba a apartar, o sea, ya no se iba a llevar al sacerdote, ya no se iba a consumir, ¿cierto?, en comunión todos juntos. Y el otro, ahora iba a ser de una forma diferente, sino que se iba a guardar esta 10ª parte. ¿Dónde? En sus ciudades, o sea, en tu casita, mi hermana, allí donde tú estés. ¿Y para quién iba a ser esa 10ª parte? ¿Con quién se iba a compartir? Para los necesitados, para el huérfano, ¿cierto? Para todos aquellos. Amén. Iban a todos a consumir de esta parte. El levita también Sí. dice que tenía que venir porque Dios los dejó sin heredad. Justamente, la diferencia ahora es que el levita viene. En la primera, el pueblo lleva. Ahora el levita, ¿cierto? Porque nunca va a ser descuidado. En esta parte, Dios también hace una aclaración. Le dice, hey, pero ten cuidado. No descuides al levita. No lo descuides. Entonces, pero ahora es el levita quien va a buscar. Y si le golpea la puerta, ¿cierto?, a la flaca, ¿cierto?, le da. Y uno le da al huérfano, ¿cierto? Y de esa parte, de esa 10ª parte, entonces le entregamos a Dios. Y por último, el diezmo que se llama el diezmo de los diezmos. Vamos a ir a Números 18, 25. Números, y ya estamos casi terminando, hermano. Números 18, 25. ¿Lo leo? Ya. El Señor le ordenó a Moisés que les diera a los levitas, que le dijera a los levitas, cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, ofrézcanme como contribución el diezmo de esos diezmos. Amén. Entonces, los mismos levitas, pueblo, ¿qué hace con estos diezmos? De los diezmos. Números 18, 25. Los levitas entonces se tomaba el diezmo de los diezmos. ¿Y qué se hacía con ese diezmo de los diezmos? Se entregaba a Jehová. Ese se entregaba, o sea, los levitas ellos también tenían que tomar estos diezmos y entregarlo como ofrenda mecida a Dios. Ahora, ¿qué se nos pide a nosotros? Muchas veces, ¿cierto? Usted es el pastor, ¿cierto? Entonces usted tiene que entregar el diezmo de los diezmos. Y toman como base esto. Se toma como base este texto. No, usted tiene que entregar los diezmos de los diezmos. Y a veces el diezmo no es mucho, entonces usted tiene que entregar el diezmo de los diezmos y se toman de este pasaje para poder entregarlo. Amén. Entonces, hasta acá, mi hermano, para ir concluyendo, ¿qué podemos sacar en conclusión? Para dar la redundancia, que el diezmo es o no es bíblico. ¿Es o no es bíblico? Muy bien.
Exactamente. Es bíblico porque aparece en la Biblia. Entonces aquellos que digan que el diezmo no es bíblico, está errado, está equivocado. Porque el diezmo sí aparece en la Biblia. Entonces el diezmo sí es bíblico. Amén. Y vamos a ver, y ya vimos, y que nos quede grabado en la retina para irlo desmenuzando a lo mejor en su casa. Tenemos el diezmo abrahámico, ¿cierto? Que fue por gratitud. El diezmo de Jacob, que fue un diezmo interesado. Y tenemos el tercer diezmo, que es por ley. Amén. Entonces hasta aquí vamos a llegar, y después el próximo domingo vamos a ver el mismo tema, diezmo, pero a través de los ojos de Cristo. Amén. En el nuevo pacto vamos a estar viendo de qué se trata, amén, el diezmo. Ahora sí que de que nosotros, mi hermano, entregamos y damos a la iglesia, sí damos. Ahora nos preguntaban a nosotros, entonces, ¿cómo lo hacen? No, nosotros somos una iglesia diferente. Ponemos siempre, igual está el ofrendero, ¿cierto? Para los hermanos que van a ofrendar. Uno lo hacemos mensualmente. Y nosotros con mi familia lo hacemos mensualmente. Mensualmente nosotros apartamos y entregamos para Dios. Amén. Y hay también una cuenta, que también es la cuenta donde los hermanos pueden ellos depositar su ofrenda, ¿cierto? Lo que Dios haya puesto en su corazón. Entonces, ¿entregamos a la iglesia? ¿Lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, pero no me voy a adelantar a decir nada hasta el próximo domingo, donde vamos a estar viendo el nuevo pacto, y ahí van a salir las otras interrogantes que nosotros estamos teniendo concerniente al diezmo, pero no nos vamos a ir adelantando. Amén. Pero sí decirle que sí estamos entregando, mi hermano, y si tú estás entregando, no dejes de hacerlo. Amén. Lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar, a través de la transferencia. Lo puedes hacer, ahí está el ofrendero, o lo puedes hacer mensualmente. Amén. Entonces, hasta aquí vamos a ir llegando, y damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por este tiempo que hemos tenido de aprendizaje de tu palabra. Te rogamos que nos sigas guiando, Señor. Queremos aprender de ti, queremos hacer las cosas